Argentina, ¿eh? Buena reflexión. No, pero es que, tú decís, che, a ver, no es tan difícil. Deja que se produzca, favorece que se produzca cada vez más, entonces vas a tener más oferta y por ende los precios mismos van a bajar. No, que las retenciones, que después un fideicomiso, que el fideicomiso lo va a manejar el gobierno, con lo cual ya uno sospecha de algún arreglo, que después se lo va a vender a los molinos que intervengan o que estén. Es todo muy complicado en la Argentina. Sí, yo por eso creo que estamos frente a un fin de ciclo donde, como en su época, los argentinos nos cansamos de los militares y dijimos, vamos a reconstruir la democracia. Hoy, yo creo que la sociedad está harta y cansada de las fórmulas de siempre, la mentalidad de siempre, los mismos de siempre. En vez de aprovechar los sectores que en Argentina funcionan bien, Sí. el agro, Que además es el software, la génesis de la Argentina. la energía, la ciencia de la salud, vos le ponés traba a cada sector, manotazo de abogado. Mirá, un ejemplo. Imagínate si hace unos años hubiésemos hecho un acuerdo estratégico, planificado, otra cosa que no hay en Argentina es planificación, para exportar más energía, hacer gasoductos, Sí, sí. plantas de licuefacción. Y no estaríamos discutiendo, el gobierno no estaría discutiendo quitar los subsidios a la luz y al gas, estaríamos discutiendo empleo, producción, generación de energía en un mundo desesperado por petróleo y Bueno, gas. vos sos, la verdad que sos todo un optimista. Si en algún momento, yo cuando empezó el conflicto dije, bueno, me imagino, o sea, ni siquiera yo pensé, si no, ¿por qué no lo hicimos antes en la Argentina? Pero el día que empezó el conflicto, digo, me imagino que hoy el presidente ya está reuniéndose con todos los principales productores, con el campo, con todo, para ver de qué manera desde ahora empezás a producir más. O sea, a ver, ¿cómo se facilita? Nada, olvídate. No solo no se hizo eso, sino que además más impuestos. Freno de mano. Es en un mundo que cambió. Sí. Y nosotros, en lugar de aprovecharlo, ¡trac! Bueno, fíjate, ayer hablaba con un experto en alimentos de la Argentina. Primero que Argentina no exporta 400 millones de alimentos para personas, exporta para animales. Pero tampoco estamos en el camino de exportar más alimentos para humanos. No. Le ponemos tanta traba que en unos años, escuchá lo que te voy a decir, me decía este experto, podríamos importar alimentos. Imagínate Argentina en unos años importando alimentos. O sea, todo es al revés. Sí, yo, a ver, no me sorprendería. De hecho, muchas veces vas al supermercado si tenés alimentos que son importados. Pero los países, vos sabés bien, tienen que hacer más de las cosas que hacen bien. Argentina, el agro lo hace bien, hay que sacarle el freno de mano. La posibilidad de hacer alimentos lo hace bien, hay que sacar el freno de mano. El software lo hace bien. Acá ponemos, mirá las retenciones estas, manotazo de ahogado, a un sector pujante. Sí, igual lo que yo me pregunto, porque lo que vos decís es cierto, si en algún momento la Argentina hubiera hecho las cosas como debería haberlas hecho, en este escenario del mundo hoy, vos tendrías energía para exportar, tendrías granos para exportar, alimentos industrializados para exportar. Ahora, no se hizo, y no es que un solo color político no lo hizo, nadie lo hizo. Pues la Argentina pasó por dictaduras, gobiernos democráticos de distintos, es decir, pasó por todo, y nadie lo hizo, nadie planificó un país. Por eso soy optimista, porque... ¿Quién queda? Bueno, mirá, por eso soy optimista, porque Argentina hace décadas que no encara el desarrollo. Hicimos de todo acá, pero como Claro, vos de todos dijiste, los colores de políticos, todo. Y probamos de todo, todas las fórmulas, menos una sola cosa, el tratamiento correcto, el camino al desarrollo. ¿Qué es esto? Exportar más valor agregado en todo lo que hacemos. Pero ¿quién lo hace? Bueno, Si todos los colores políticos pasaron por los gobiernos y no lo hicieron. yo te digo lo que estoy tratando de aportar con mi granito de arena. Yo estoy en esa lucha por eso. Este año, yo hace 10, 15 años que recorro la Argentina. Primero hablando del cerebro, de las neurociencias, que también había otras teorías y yo vine a explicar que en el mundo se estudiaba el cerebro de otra manera, sobre todo la parte mental. Pero también me preguntaban en las charlas, che, ¿cómo funciona el mundo? Y ahí empecé a explicarle que hay muchos países que lograron desarrollarse porque un día cambiaron la mentalidad. Y yo creo que estamos frente a una posibilidad de fin de ciclo de estas fórmulas y prácticas. Como en algún momento nos cansamos de los militares y encaramos la democracia, un fin de ciclo, si ganaba en ese momento un sector, que era Luder, ganaba el sistema, acá no pasaba nada, había autoamnistía. Apareció alguien que dijo, no, vamos a
reconstruir la democracia. Eso significa juzgar a la dictadura, etc. Hoy estamos frente a un momento similar. ¿Por qué? Porque la pandemia, con todo el dolor que implica, abre una posibilidad, o para salir mejores o peores. No te digo que la pandemia nos va a hacer mejores, pero tenemos una posibilidad para repensarnos. La sociedad está harta. Y yo creo que la salida es, para salir bien, porque la gente no cree en nada, no cree en la dirigencia, no cree en la política, no cree en las instituciones, no cree en el periodismo, no cree en nada. Exacto. Es recorrer la Argentina, explicarle a cada argentino que si hacemos las cosas razonablemente bien, nos puede ir mejor. Y si la sociedad apoya una nueva mayoría que no sea de los extremos, que sea desde el centro, hay una nueva mayoría legislativa el año que viene, la sociedad apoya un cambio de mentalidad de época, podemos mejorar. Si no hacemos esto, porque estas buenas ideas a veces no se logran, vamos a llegar a 60, 70% de pobreza. Voy a buscar una frase de Morales que no me quiero equivocar, por eso lo voy a leer. Mientras tanto, te estaba escuchando, yo, claro, el gobierno pensó lo mismo de la pandemia y se le ocurrió para seguir adelante la subsecretaría de resiliencia. Una cosa disparatada, es mortal. Estoy buscando la frase, porque Morales ayer dijo algo muy... Acá está, mira. A ver. Permíteme que lo estoy abriendo. Aquí está. Morales elogia a Massa y alimenta la idea de un gobierno de unidad nacional. Tras el acuerdo en el Congreso, que aisló al kirchnerismo, se vuelve a hablar de un reagrupamiento del centro que incluya a Larreta. El acuerdo entre Sergio Massa y Gerardo Morales para votar la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario y evitar que la Argentina caiga de default entusiasmó a los dirigentes que apuestan a un reagrupamiento del centro. ¿A esto estás apuntando? Yo lo veo más de abajo para arriba, no lo veo como un acuerdo de cúpulas. Me parece que ya los acuerdos de dirigentes, me parece que vamos a tener que explicar a la sociedad un acuerdo programático. Creo que este año es ir a la sociedad, recorrer cada rincón de la Argentina y decirle a la sociedad... pero vos tenés que salir de los extremos. Sí, pero por arriba, porque no hay medio. Ese es para mí el error. Claro, es que esto es lo grave de la Argentina. Vos tenés que salir de los extremos y... Pero imagínate una familia, un hay primos que no se hablan, o hermanos que no se hablan, porque uno pertenece a esta Argentina engrietada, que se odia con la otra. No hay medio ahí. La única manera, en mi opinión, es salir por arriba, es estimular a los dos que, más allá de las diferencias, encaremos juntos el progreso, el desarrollo, el trabajo. De Argentina se sale con trabajo. Entonces, ¿cómo? Estimulando las áreas que Argentina tiene para crecer y dar trabajo. Es por arriba, no es por el medio. Entonces, yo creo que no es un acuerdo de cúpula, es recorrer la Argentina, y si la sociedad argentina, como en el 83, quiso cambiar el paradigma, ir a la democracia, ahora quiere la modernidad, no importa quién sea electo, la sociedad tiene que bancar. Porque ¿qué pasa? Si llega alguien después del 23 con acuerdo de cúpulas, en la primera crisis es insostenible. Yo creo que la sociedad tiene que encarar ese trabajo. Pero necesitas dirigentes que no sean extremistas. Sí, y necesitas dirigentes que expresen este nuevo ciclo, no dirigentes que acuerden para sus intereses. ¿Imaginas un gobierno que incluya, por ejemplo, un sector del actual gobierno más un sector no sé, de Juntos por el Cambio, no sé cuál, porque así como este gobierno tiene la oposición en su propio frente, digo, ¿imaginás un gobierno que pueda incluir? Sí, debemos generar una nueva mayoría, sin prejuicios. Hay que generar una nueva mayoría con un objetivo, que es que la Argentina de alguna vez por todas pruebe el camino al desarrollo inclusivo. Esto genera una estabilización de la macroeconomía, a trabajar en la micro, pero también un plan de división de país, de estrategia. Así que yo creo que hay que construir una nueva mayoría. Sin duda creo que hay que construir una nueva mayoría. Ahora, creo que la sociedad tiene que estar convencida de esto. La sociedad argentina, Antonio, hoy está deprimida, está resignada, está quebrada por dentro. La pandemia... Bueno, pero no es la pandemia solo. La pandemia yo creo que debe haber ayudado. Es muy difícil vivir en la Argentina. Muy difícil. Entonces, no sé si la pandemia... No. Veníamos ya de una decadencia crónica que, como bien decís vos, nadie puede tirar la primera piedra acá. Claro, pero además es desgastante porque la gente se esfuerza y no progresa. Por eso se quieren ir tantos. Y los que no se van, muchos igual quieren irse y no se pueden ir. La principal tarea de un dirigente hoy es convertir la resignación en esperanza. Por eso Argentina necesita un nuevo shock de inspiración para movilizar a la sociedad a ir al futuro. Hoy la sociedad está totalmente resignada. Es cierto lo que vos decís, Argentina ya venía de una decadencia absoluta. Vos fíjate, yo tengo 53 años, 22 lo viví en contracción económica.
hace unas décadas la educación argentina era líder en América Latina, hoy miramos con envidia a los vecinos y no nos queremos evaluar porque tenemos miedo a las pruebas PISA. En términos sociales, 5% de pobreza en el 75, hoy la mitad de la población, o sea, todo para abajo. A eso le sumas una pandemia, que es una crisis multidimensional mal manejada. Y ahora empezamos la década post-pandemia, con el impacto cultural, el impacto económico y psicológico. Bueno, entonces, nos dimos cuenta que no somos ricos, nos dimos cuenta que somos pobres, nos dimos cuenta que tenemos que hacer mucho trabajo. Tenemos dos opciones, o no hacer nada y esto va cada día a decaer más, o tratar de generar una nueva mayoría que encare el futuro. Y yo creo que estoy convencido de que la sociedad es más sensata que la dirigencia. Yo recorrí los lugares más vulnerables de la provincia de Buenos Aires el año pasado, donde no entraba nadie. Y la gente quería trabajo, educación, un futuro mejor para los chicos, seguridad. Ahora te metiste en política. Yo no termino de entender qué pasa por las cabezas de los dirigentes cuando ven la Argentina como está. Porque la sensación que yo tengo es que viven en un país paralelo, no tienen ni idea de lo que pasa por la cabeza de la gente. Vos ahora que te metiste en política, ¿qué estás viendo? Es decir, ¿cómo no se dan cuenta la crisis que tenemos en la Argentina? ¿Por qué no se dan cuenta? Yo estoy viendo que la dirigencia hoy se ha convertido en un peso para la sociedad. Y que la sociedad es más que la dirigencia. La sociedad argentina, ¿Sí? el periodista honesto que busca la verdad, el médico o la médica que ahora cobrando poco está salvando vidas, la enfermera que está haciendo un trabajo enorme en estos momentos, el policía honesto que está trabajando ahora, el comerciante que a pesar de todo sigue abriendo la persiana, el unicornio que está generando desde Argentina una empresa internacional, es mucho mejor que las dirigencias. Yo creo que, por eso creo que el cambio si viene de abajo para arriba, yo no creo que sea de la cúpula para abajo. Me cuesta imaginarlo de abajo para arriba. Y la democracia pasó eso. En la democracia... No, pero vos tuviste un líder, primero tuviste un líder como Alfonsín, que lideró todo el traspaso, todo el paso de la dictadura a la democracia, y es como vos dijiste, si hubiera ganado Luder, la realidad de la Argentina hubiera sido diferente en términos democráticos. Sí. Pero tuviste un líder. Y bueno, entonces, a mí me cuesta entender cómo de abajo hacia arriba si vos no tenés a alguien que lidere ese cambio. No, van a aparecer líderes. De hecho, muchos estamos recorriendo la Argentina, pero no necesariamente son los líderes que hoy están en la televisión todo el día. Bueno, eso es lo que yo te voy a decir. Tiene que ser líderes que no sean extremos. Exacto, totalmente. Digo, ¿cómo construís un medio? Porque tenés que construir... Es inevitable, si no, no tiene futuro la Argentina. Vos tenés que construir un medio. Bueno, vos fíjate, lo que yo te voy a contar con lo que hice yo. Yo hace 8 meses estaba como médico, científico, docente, y muchos, como tenía influencia social y tenía una vocación por Argentina desde siempre, muchos me decían, metete en política. Y algunos me aconsejaban ir por fuera. Yo ni se te ocurra. La mayoría. Pero la última vez, todo el mundo, mis familiares, y eso, metete porque ya es un poco que había que meterse. Porque yo también entendí que la pandemia... en un país pobre como nuestro, sin rumbo, empobreciéndose, involucionando. Argentina es uno de los pocos países que involuciona sin guerra, sí. Que había que meterse, que ya una pandemia nos obligaba a todos a comprometernos, cada uno del lugar que pueda. Y muchos me pedían que vaya fuera de la política. Y yo dije, no, hay que ir dentro de la política. Yo entré a un partido, que es el Partido Radical, pero como ciudadano, que se compromete. Y desde ahí me parece que es un buen lugar para convocar a una nueva mayoría. Porque el radicalismo hace tiempo que no gobierna, hace muchos años con el PRO no gobernó, del 15 al 19 gobernó el PRO, el radicalismo no estuvo en el gobierno, ahora no gobierna, y me parece que es un sector que representa ciertos valores de honestidad y respeto a las instituciones, que son viejos pero son muy no modernos, y sumados a una estrategia de generar riqueza con una revolución científica, tecnológica, puede ser un factor que aglutine desde el radicalismo, pero no solo con el radicalismo, a muchos sectores, sin prejuicio, pero para mí no se puede convocar desde los extremos. No, para mí, desde los extremos, porque ya probamos con una Argentina, con la mitad de la Argentina ignorando la otra, y no va, así estamos. Entonces me parece que la posibilidad que hay es, ¿vamos a encarar el desarrollo o no? Vamos a encarar el desarrollo, ok. Eso significa una revolución educativa, científica, tecnológica, exportar más valor agregado, justicia, geopolítica, cohesión social, ejemplaridad de la dirigencia, ok, estamos de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay un partido centenario que está dispuesto a convocar a todo el mundo. Y
Y si la sociedad acompaña es imparable, porque, ojo, acá hay mucho status quo, Antonio, que no quiere que cambie nada, como había en la época de los militares. Con la menor duda. Si la sociedad, por eso para mí es importante la sociedad. ¿Te acordás cuando se levantó Rico al año y pico de Alfonsín? Lo que lo defendió a Alfonsín fueron las calles, la sociedad. Si cualquiera llega a la presidencia el año que viene y no hay un apoyo social, no va a poder cambiar al status quo que no quiere que cambie nada. Ojalá tengas razón. Yo creo que es la única salida, empezar a ir por el medio. Ya como decís, probamos por los extremos y no funciona para la Argentina. Facundo, un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias, Antonio.